¿Se puede considerar, como le han llamado, un campo de entrenamiento? De castigo también, o sea... También era de exterminio, también mataban a personas. Sí, claro. Estos sitios, zonas o campos de exterminio son lugares donde son asesinadas personas de manera masiva. Pero no solamente eso, sino que los cuerpos son pulverizados. Cuando los matan, nos hacen que empecemos a despedazar el cuerpo. Cuando empezamos a despedazar el cuerpo, como tal, nos dicen que comamos la carne. Hay lugares que jamás debieron existir, pero por desgracia lo hicieron. Espacios donde el infierno no es una metáfora, sino la cruda realidad. El 5 de marzo de 2025, todo el mundo posó sus ojos con horror en México, en particular en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán. Es que gracias a la incansable búsqueda de los familiares de desaparecidos por el narcotráfico, se dio con un tenebroso campo de exterminio que era controlado por el cártel Jalisco Nueva Generación. 3 gigantescos hornos crematorios, cientos de prendas y restos óseos chamuscados conformaban aquel espacio donde miles de vidas fueron apagadas. Parecía una imagen tomada de los momentos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Allí las víctimas de secuestro eran detenidas, torturadas y asesinadas. Pero por si fuera poco, ese lugar era aprovechado para el entrenamiento de los sicarios de Jalisco. Pues de primer inicio encontramos ropa, montículos de ropa, era muchísima ropa. Encontramos calzado, que esto fue algo que se hizo viral porque lo comparaban con unas fotos de la antigüedad de guerras, de sitios de exterminio. Las comparaciones con los campos de exterminio alemanes como Auschwitz no se hicieron esperar, y realmente se trata de paralelismos apropiados. Es que el espacio encontrado en ese rancho de Teuchitlán se presenta como una verdadera fábrica de muerte. Una necrópolis narco que era utilizada por los sicarios para asesinar a sus víctimas, desaparecer sus cuerpos y en el proceso entrenar a nuevos reclutas que debían hacerse cargo de los aspectos más grotescos del trabajo. Lo más increíble es que ese enclave del terror no fue descubierto por el Estado, sino por el esfuerzo de civiles que desde hace años trabajan para desenterrar los secretos oscuros del narco. Luego de meses de trabajo e investigación, el 5 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores, conformado principalmente por familiares de personas desaparecidas, dio una noticia espeluznante. En un rancho presuntamente abandonado encontraron 3 hornos y señales de asesinatos masivos de personas. No se ha determinado cuántos cuerpos podría haber en este lugar, pero los indicios recopilados hacen temer de un modus operandi hasta ahora desconocido entre los carteles mexicanos. Nadie había entrado a un lugar así. Habíamos entrado a lugares donde eran casas de seguridad, pero no de adiestramiento, no de exterminio. Mientras, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó de terrible lo ocurrido en este sitio y pidió una investigación. Huesos, ropa y otros bienes abandonados daban cuenta de que allí habían acontecido hechos de pesadilla. Se trataba de un espacio bastante extenso y con varias secciones, lo que hizo del análisis del suelo algo lento y laborioso. A medida que pasaron los días surgieron nuevos datos impactantes sobre ese campo de exterminio, como por ejemplo el hecho de que estaba a cargo de los hombres de Nemesio Oseguera Cervantes, fundador y líder del CJNG, el frente más peligroso y buscado de todo el país. Una organización capaz de cometer actos aborrecibles con tal de perpetuar sus ganancias monetarias. Todos los pendejos en mesetas. Ya nació ese pendejo de Zacatecas. Zacatecas tiene dueño. Es del Grupo Guerrero. El cartel Jalisco Nueva Generación. ¡Puro cártel Jalisco!
El rancho Izaguirre, nombre con el cual se identificó el terreno, estaba a tan solo 1 hora de distancia del centro de Guadalajara, lo que dejaba en claro que en México el horror no es potestad de las zonas rurales. A pocos minutos en automóvil de las grandes ciudades, se llevan a cabo actos innombrables que podrían revolver el estómago incluso a los más valientes. Como te adelantamos, inicialmente el trabajo fue llevado a cabo por civiles que ofrecieron su labor para arrojar luz sobre la oscuridad que reina en el país. Supieron del lugar por varias denuncias de vecinos que afirmaban que en la región había movimientos extraños y que con frecuencia se escuchaban horripilantes gritos de dolor seguidos de disparos. La noche era el momento de mayor actividad. Los reportes de automóviles en marcha, llantos e incluso de la presencia de un horripilante olor coinciden en que el rancho entraba en acción al caer el sol. Con tantos indicios, los miembros de Guerreros Buscadores se dirigieron allí para cavar y de inmediato dieron con lo que temían encontrar: cientos de zapatillas, remeras y por debajo huesos rotos. Pequeños trozos de personas que fueron aniquiladas por la crueldad criminal. ¿Cómo terminan estas personas calcinadas? Ahorita pues se improvisa con los toldos, porque no nos queda de otra. Las familias son los únicos que van a hacer ese trabajo con amor y con el corazón para poder rescatar cada pedacito de los huesitos que van saliendo. Se encontró muchísima ropa, muchísima ropa, maleta. Y así es el escenario que estamos viendo hoy. Así es el escenario que se ve el día de hoy. Las imágenes captadas por los buscadores dan cuenta del aura oscura que reinaba sobre el rancho. Era un lugar lúgubre, maloliente y repleto de espacios utilizados para acopiar rehenes. Ten en cuenta que para muchos grupos delictivos mexicanos, el secuestro extorsivo de personas es uno de los negocios más redituables y para llevarlo a cabo requieren de estos espacios a donde recluir a sus víctimas. Pero lo que sorprendió a los investigadores y horrorizó al pueblo azteca es que ese campo ubicado en el rancho Izaguirre también era un punto de entrenamiento para los nuevos reclutas del Cártel Jalisco Nueva Generación. Yo estuve a partir de 2 meses y medio. 2 meses y medio. 2 meses y medio, sí. ¿Qué vio en ese tiempo, en esos 2 meses y medio? Pues en ese lapso de ese tiempo que yo estuve ahí, muchas cosas. Feas, muertes, maltrato, mucha gente que llegaba, me refiero a reclutas, ¿no? Sí. ¿Se puede considerar, como le han llamado, un campo de entrenamiento? ¿Sí era un lugar de entrenamiento? Se podría decir que sí, de adiestramiento, pero también, por decir así, que de castigo también, o sea... También era de exterminio, también mataban a personas. Sí, claro. El sujeto que acabas de escuchar es uno de los pocos sobrevivientes a ese espacio de terror. Tal vez al escuchar la palabra reclutas, acude a tu mente alguien que accede conscientemente a realizar ciertas actividades. Pero en el mundo narco las cosas nunca son tan simples. El Cártel Jalisco Nueva Generación es una bestia voraz que se encuentra en constante expansión con varios frentes de conflicto en cada rincón de México. Es por eso que requiere de sangre nueva de forma casi constante, y eso no se logra solo reclutando, sino también tomando por la fuerza a hombres que fueron llevados con falsas promesas. Los reclutadores del CJNG suelen engañar a sujetos en situaciones marginales como la falta de trabajo o la drogadicción. Les prometen un trabajo bien pago, sin preocupaciones, y del cual pueden darse de baja cuando lo deseen. La propuesta resulta irresistible, pero cuando los reclutas se presentan para comenzar a laborar,
se encuentran con un panorama mucho más oscuro. Desgraciadamente, para ese momento ya es demasiado tarde para decir que no. Escuchemos el testimonio de otro sobreviviente a las estrategias del cártel Jalisco Nueva Generación. Como tal, van a trabajar para el cártel. Si alguien se quiere ir como tal, se puede ir sin problema, pero no se van a ir vivos. Fue cuando todos nos quedamos como de qué pasó. Y en ese momento, en cuanto pasaban las personas, pues la muchacha se había salido. Y ya nos paran, nos quitan celulares, nos quitan cartera, y fue cuando nos empiezan a encapuchar, nos suben a las camionetas. Te digo que fue un viaje algo largo. Un viaje aproximado como de 1 hora y media, un poquito más. Una de las maniobras más frecuentes que utilizaba el CJNG para atrapar jóvenes incautos era citarlos en la estación de autobús de Guadalajara, afirmando que allí serán recogidos por un transporte hacia la zona de trabajo. Ese vehículo llegaba para buscarlos, pero dentro no había un chofer amable, sino un empleado del cártel que llevaba a la nueva presa hacia la guarida del Chacal. Al llegar a campos como el Rancho Izaguirre, los reclutas eran reunidos de a grupos de entre 5 y 15 personas, a las que se les informaba que ahora eran soldados al servicio de Nemesio Oseguera Cervantes, que su vida no era más propia, sino que le pertenecía al Mencho para hacer lo que prefiera con ellas. Este anuncio era tan solo el primer paso hacia el infierno. Luego de ese oscuro mensaje de bienvenida, se les quitaban todas las pertenencias y luego se procedía a realizar un breve interrogatorio, mediante el cual los sicarios obtenían la información básica de cada uno de los potenciales elementos. El siguiente paso era mucho más violento y prescindía por completo de las palabras. Más bien se asemejaba a una brutal tortura medieval pensada para destruir cualquier dispositivo de transmisión que pudieran ocultar las víctimas. Nos echan agua y nos empiezan a electrocutar. Nos electrocutaron totalmente. ¿Cómo? Ok, en este caso tenían 2 cables conectados a una batería. Era como te mojaban y luego te los pegaban para que te electrocutaras. Y bueno, ya al momento, pues como la corriente sí era fuerte, pues muchos sí se desmayaban. ¿Pero para qué hacían eso? Tengo entendido para ver que no tuvieras un micrófono, un GPS. Imagina sentir la electricidad correr por tu cuerpo hasta el punto en que pierdes la conciencia. En este punto, muchos de los individuos se desmayaban y varios de ellos jamás volvían a abrir los ojos. Es que los métodos empleados por los sicarios eran más bien primitivos y no había forma de controlar la electricidad que enviaban a la anatomía de sus interrogados. Luego cada uno de los hombres tenía que atravesar un durísimo entrenamiento iniciático que buscaba llevar al máximo las capacidades de esos potenciales integrantes. No solo servía para preparar a los individuos, sino también para filtrar a aquellos que no tuvieran las aptitudes, la capacidad y las agallas para integrarse a las filas del cártel Jalisco Nueva Generación. Aquellos que eran incapaces de cumplir con el primer entrenamiento no eran puestos en libertad, eran acribillados como animales en ese infame rancho. Unos porque no obedecían, otros que eran un poco débiles, no pasaban el adiestramiento, que estaba muy duro. ¿Qué pasaba con los muertos? ¿Qué hacían con ellos? Los llevábamos a un cuarto. Los llevaban a un cuarto que le decían la carnicería. Sí, es un cuarto pequeño, una cama de cemento. Ahí los subían y ahí los componían, o sea, los cortaban. Los destruían en piezas, sí, en pedazos. En piezas. Como indica el sobreviviente al rancho Izaguirre, los postulantes no solo eran preparados para asesinar, sino que también eran instruidos para destrozar los restos de las víctimas. Cortar la carne de los muertos era un paso fundamental para poder deshacerse de esos cuerpos mediante el fuego o el ácido,
ya sea con llamas alimentadas por gasolina en hornos gigantescos de uso industrial o en tambos repletos de líquido corrosivo que carcome a la víctima hasta los huesos. Estos sitios, zonas o campos de exterminio son lugares donde son asesinadas personas de manera masiva. Pero no solamente eso, sino que los cuerpos son pulverizados de diversas formas. Quemados, incinerados, cortados prácticamente. ¿Para qué? Para no dejar un solo rastro. A veces lo hacen con ácido, a veces, ya lo digo, son incinerados, a veces pues los trituran. Uno de los sobrevivientes del rancho Izaguirre describió cómo los sicarios del CJNG habían destinado una de las habitaciones del complejo para la faena de humanos. Era un espacio lúgubre donde se utilizaban cuchillos y sierras para cortar en trozos a las víctimas. Los encargados de esa labor grotesca eran expuestos a un nivel de deshumanización increíble. A los pocos días de llegar a ese campo de exterminio y entrenamiento, tenían que mutilar personas previo a encender los hornos voraces del rancho. Yo estuve ahí, por decir así, que los fileteaban, sí, para que se quemara más rápido el cuerpo. ¿Cuántos de estos hornos había o solo era un lugar en ese cuarto llamado la carnicería? Yo vi uno nada más, ¿uno? Grande, sí, grande. ¿Ponían muchos cuerpos ahí para incinerarlos o era uno por uno? A veces de tres o cuatro. Tan solo imaginar la peste que rondaba en la zona de incineración alcanza para retorcer el estómago incluso de los reclutas más valientes. Imagina cargar de extremidades cercenadas hasta esas llamas truculentas. La piel, la carne y la grasa se disuelven en un festín de fuego. Tal vez te preguntes por qué los hombres de Nemesio Oseguera Cervantes se tomaban el trabajo de calcinar los restos de sus víctimas. La respuesta es tan sencilla como horripilante. El CJNG asesinaba a tantas personas por día que era necesario un sistema rápido y eficiente para deshacerse de las pruebas. Porque el lema ahí es de que si no hay cuerpo, no hay delito. Ese era su lema. Hemos visto imágenes de ese lugar, hemos visto prendas, zapatos. ¿Esas prendas se puede decir que eran de los muertos o no necesariamente? No necesariamente. Lo que pasa que para estar en ese lugar, no nos vendían ellos botas tácticas porque el zapato o el tenis ahí no servía. Una vez que los forzosos reclutas superaban las primeras pruebas físicas y psicológicas, los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación consideraban que era momento de continuar con el proceso. En este punto, el rancho Izaguirre pasaba a funcionar como una escuela del horror, como fue bautizada por medios de comunicación y familiares de víctimas que fallecieron allí. El entrenamiento intensivo que recibían los reclutas incluía la preparación para el uso de armas de fuego de alto poder. Por lo general, los sicarios emplean fusiles de asalto tipo AR-15 o AK-47, como también rifles como el Barrett M82 y ametralladoras de grado militar M2 Browning. Manejar esas bestias requiere una base de conocimientos para no matar a un compañero o volarse el pie en un combate. Es por eso que los reclutas que eran entrenados en el rancho Izaguirre recibían instrucción de parte de elementos corruptos de la policía, el ejército y otros sectores profesionales. De esta manera, el conocimiento y las aptitudes de las que dispone el Estado terminaban reforzando las filas del CJNG. Adiestradores que tenían ellos, militares, a mí me tocó el adiestramiento de militares estadounidenses, sí, y colombianos, de dos. Sí, colombianos, exacto. ¿Y se daba cuenta por cómo hablaban o porque les contaban de dónde venían? Por el idioma. Sí. Por cómo hablaban. Y por el color de piel también, sí, exacto. El testimonio del sobreviviente deja en claro algo que las autoridades saben pero eligen ignorar. Los frentes delictivos como el CJNG
tienen contacto directo y cercano con fuerzas policiales y militares no solo de México, sino de toda la región. Esto les permite no solo preparar a sus asesinos con un nivel altísimo, sino también expandir sus redes de influencia más allá de las fronteras aztecas. Esto se traduce en violentos ataques y balaceras incluso en zonas totalmente urbanizadas y densamente pobladas. Regresando a los confines de ese infame rancho mexicano, el entrenamiento de los reclutas no se limita solo al uso de armas de fuego y a la preparación para la guerra urbana. Para convertirse en un hombre del Mencho, los potenciales operadores deben dejar de lado su humanidad. No hay lugar para los escrúpulos y la misericordia en el negocio del narcotráfico. Es por eso que dentro del cártel Jalisco Nueva Generación, se emplean rituales de iniciación tan brutales como primitivos, que buscan comprobar el compromiso y la locura de sus nuevos soldados. Entre esas prácticas hay una especialmente desagradable, que incluye la mutilación de cuerpos muertos y la transgresión de un tabú impensado. Nos hacen que empecemos a despedazar el cuerpo. ¿Sí? Cuando empezamos a despedazar el cuerpo, como tal, nos dicen que comamos la carne. Te hacen comer carne humana. ¿Con qué lo despedazan? ¿Así con cuchillo? Con un cuchillo. Sí, con un cuchillo. Móchale la mano. Fue cuando me dijeron a mí, y arráncale un pedazo y te lo tienes que comer. ¿Así crudo? Crudo, así como tal. Tienes que comer la carne, me decía. Si no te la comes, te voy a matar, te va a pasar lo mismo que le va a pasar a él. Aunque te parezca horripilante, consumir carne de humanos es una enfermiza tradición que se ha replicado en varios cárteles mexicanos. Desde los Zetas a la familia michoacana, todos han buscado transformar a los soldados en bestias salvajes que solo obedecen las órdenes de un único amo. Es una prueba en la cual no se puede fallar. No existe segunda oportunidad, ni tampoco hay chances de rechazar el tributo de carne a consumir. La incapacidad de digerir las partes de un humano muerto se paga con el precio más alto. ¿Y no habían otros ahí que se vomitaron o algo Sí, así? lo mataron, ese que te iba a comentar. Ah, ok. Éramos 7, terminamos siendo 5. Nosotros dos no. Hubo 2 personas que sí los mataron directamente. Solo por vomitar. No se lo pudieron comer. Tener que comer carne de una persona muerta para no ser ejecutado es solo uno de los detalles oscuros que componían la vida diaria en el rancho Izaguirre. En otras ocasiones, cuando los cuerpos estaban mutilados y las pruebas completadas, los restos eran usados como alimento para 2 enormes perros que custodiaban el perímetro del lugar. Había 2 perros grandes, Sí. uno como tipo lobo, Ujú, Alaska, otro como bulldog. ujú. Sí, estaban gordos, grandes. Sí. También les daban carne, pues. Más allá de la carnicería y de la incineración de cuerpos, tal vez uno de los mayores horrores que se vivían en esa escuelita del terror era la transformación de personas comunes y corrientes en bestias salvajes. La larga temporada que pasaban allí los reclutas involuntarios terminaba por hacer efecto en sus mentes. Luego de asesinar, consumir carne humana, despedazar cadáveres y ser enviados a sus primeras misiones portando armamento de alto poder, muchos hombres daban el último paso para abandonar para siempre su humanidad. Aceptaban que su destino era servir al Mencho y cometer las atrocidades más indescriptibles en su nombre. Otros individuos no eran tan receptivos en esa nueva y tenebrosa vida. Es por eso que el cártel Jalisco Nueva Generación no solo empleaba la disuasión y el entrenamiento, sino también las amenazas. En este entonces, pues como tal, nos meten miedo, nos empiezan a meter miedo, que saben dónde viven nuestras familias, que si hacíamos algo nos iban a matar y más aparte iban a matar a la familia, ¿no? Pues más que nada, yo estando justamente ya ahí y en el problema en el que yo estoy, me tuve que armar de valor por mi hijo porque pues tenía a mi esposa ya actualmente embarazada.
no sé, yo me daba 1000 vueltas, yo decía, ¿cómo puede pasar esto? El objetivo final de tanta crueldad era sumar nuevos soldados a las filas del Frente de las Cuatro Letras. Luego de casi 3 meses de entrenamiento exhaustivo, era momento de integrarse como elemento activo, disponible para todo tipo de operaciones, ataques y golpes contra civiles, policías o militares. En esos 2 meses y medio le pagaron cada semana. Sí, claro, 3,000 pesos semanal. ¿A cambio de qué? A cambio de terminar el adiestramiento y ser un sicario. Gente preparada para matar, para descuartizar. Elite, le dicen ellos. Elite. Los hombres que relataron sus penurias a lo largo de este video son sujetos que lograron escapar de las manos del cártel Jalisco Nueva Generación durante algunas de las misiones que se les encomendaron. Escapar de una bestia semejante tiene un precio altísimo y es por eso que deben ocultar su identidad y tener mucho cuidado donde relatan sus historias. Los recuerdos tenebrosos de los 2 reclutas se reavivaron en marzo de 2025, cuando salieron a la luz los restos calcinados que se ocultaban debajo de la tierra del infame rancho Izaguirre. Como memorias en descomposición, los cuerpos de cientos de víctimas fueron desenterrados y clasificados por los grupos de búsqueda. Los buscadores acudieron al sitio tras recibir varias llamadas anónimas. Y aunque el lugar ya había sido investigado por las autoridades en septiembre del año pasado, las indagatorias no habían localizado los restos que sí encontró esta agrupación. Pues de primer inicio encontramos ropa, montículos de ropa, era muchísima ropa. Las imágenes que describen los activistas del grupo Guerreros Buscadores son realmente retorcidas. La comparación inicial que abrió este video sigue en pie. Ese lugar era el Auschwitz del narcotráfico mexicano. Además de restos óseos, también se encontró material utilizado durante ese largo y extenuante entrenamiento al que fueron sometidos los hombres secuestrados por el CJNG. Además, recolectaron casi un centenar de casquillos de balas. Casquillos, cargadores de armas de alto calibre, fotografías en unas Biblias, mensajes que dejaban a las familias, a las personas, yo creo, no sé. Encontramos, sí, una credencial, porque ellas dicen que se los quitaban y quemaban. El hallazgo de ese campo de exterminio es aún una noticia en desarrollo que promete entregar más episodios tenebrosos a medida que se realicen las pericias correspondientes. Los familiares de las víctimas no tienen la ilusión de que algún día los culpables terminen tras las rejas, pero sí encuentran consuelo en la identificación de los restos y del reconocimiento por parte del Estado mexicano de que lo que ocurre allí es una masacre con causas bien claras: narcotráfico y corrupción. Así lo indican los más de 110,000 desaparecidos denunciados en los últimos años. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este tipo de contenido que analiza los crímenes más horripilantes del narcotráfico mexicano, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.